Borde marítimo le llaman ellos, aquí le hemos llamado Frente Marítimo de Vigo. Y me parece más bonito, ¿no? El borde marítimo es más borde. En la época del concurso, Vigo daba la espalda al mar absolutamente y no había ninguna posibilidad de acceso, de relación directa de Vigo con su mar. Y Vigo, digamos, pues se apunta un poco a este tipo de intervenciones que pretenden, de alguna manera, pues devolver esa relación intensa entre la ciudad con el mar que Vigo, en este caso, había perdido hacía ya pues casi 100 años, ¿no? Porque Vigo es una ciudad encaramada en una colina en pendiente, el Castro de Vigo, que se acercaba al mar, en principio, digamos, en una relación natural con el mar. Pero también Vigo es una ciudad, hoy la primera ciudad de Galicia, ¿no? En cuanto a población. Pero Vigo no es una ciudad trazada como gran ciudad. Vigo no posee, digamos, un gran centro en la ciudad, bien por su topografía, bien por sus pequeños núcleos de población, que al final, al unirse entre ellos, han formado un conglomerado, pero donde efectivamente faltan las grandes perspectivas, las grandes distancias. Me parece que es importante dotar, digamos, de este carácter metropolitano o de gran ciudad a la ciudad de Vigo. Esta ocasión era una oportunidad para refundar, digamos, la ciudad de Vigo en base a una nueva centralidad. Que esa nueva centralidad iba a estar ahora en terrenos que son los terrenos privilegiados, que son estos terrenos intermedios entre la ciudad y el mar, ¿no? Claro, los puertos, como sucede con los aeropuertos, con las estaciones de tren, son lugares de tránsito. Físicamente pertenecen a la ciudad, ¿no? Pero conceptualmente pertenecen al mundo, a sus relaciones, a sus vínculos, a los viajes, ¿no? O sea, construir o intervenir en el puerto de Vigo es intervenir en la memoria que la ciudad tiene de su relación con el mar. Es trabajar en un territorio que para mí es un territorio fascinante, ¿no? Es un territorio en continua mutación, en continuo cambio, ¿no? Es un territorio en tránsito. Yo he intentado construir un nuevo suelo para la ciudad de Vigo. Un nuevo suelo donde la ciudad podrá, yo mismo he construido algunos elementos, una arquitectura liviana, una arquitectura, digamos, de no una fuerte presencia, ¿no? Como alguna vez he dicho, de una arquitectura con una voluntad casi de ausentarse para casi no ser, dando preferencia al espacio público sobre la arquitectura, ¿no? Todos los proyectos que hicimos que no toman prestado de las formas de los barcos ni de su propia arquitectura, sino que yo creo que tienen más que ver con el lugar. Yo creo que casi en toda mi obra está presente, que es esta voluntad de desaparecer como personaje, digamos, del proyecto, como autor. El proyecto habla por sí mismo y se comunica en silencio. A pesar de que probablemente muchos arquitectos pues, les gusta armar mucho más ruido, pero yo creo que en este caso me parece importante, dado además que se trata de un espacio público que tiene que durar, porque en definitiva además la arquitectura tiene que contribuir a construir la memoria colectiva de una sociedad. La estación de Ría, ¿no? Es un edificio que no es sino una pequeña ondulación del paseo marítimo. Es casi como un pez manta que se apoyase sobre el pavimento, ¿no? Es una leve ondulación que deja de ser arquitectura, no tiene presencia alguna para ser solo territorio público o espacio público. Un nuevo suelo donde la ciudad podría construir, podría sustituir, pero el suelo perdurará. Por años, por siglos, ¿no? Como las calzadas romanas. A mí me gustaría ver construir las calzadas romanas de Vigo. La primera de las intervenciones importantes ha sido la construcción de un túnel que ha permitido canalizar el tráfico, liberar el tráfico de superficie, introducir aparcamientos subterráneos, redimensionar el territorio peatonal, creando ahora, digamos, nuevos espacios de estancia, también de recorrido, unos cubiertos con pérgolas, otros descubiertos, en otros donde situábamos la escultura del Duayen, etcétera, etcétera. De manera que lo que antes eran 30 metros de anchura, ahora que son 140 metros de anchura entre las fachadas de la ciudad de Vigo y el mar.
Este espacio además se relaciona con el mar a través de una plataforma de madera, también construida sobre una zona de aparcamientos, puesto que evidentemente la construcción del túnel ha generado después movimientos de infraestructura en todos los sentidos, porque realmente la construcción del túnel paralelo a la costa ha cortado todos los emisarios que la ciudad llevaba al mar. O sea, el gran desafío para mí ha sido cómo convertir un puñado de instalaciones en arquitectura. Ha habido que modificar toda la infraestructura de la ciudad en ese punto de saneamiento, electricidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que es la clave, y yo creo que lo que el jurado del Premio Nacional de Arquitectura, que tuvo a bien pues, concederlo, yo creo que ha reconocido. Luminarias, bancos, alcorques, papeleras, etcétera, etcétera. Todo lo diseñado ex novo para esta intervención en Vigo. Han prevalecido en todas estas intervenciones criterios de economía no solamente a nivel, digamos, de costos, ¿no?, pero también de gestos de expresión, ¿no?, criterios de racionalidad y de buen mantenimiento. Elección de buenos materiales, de una parte, en este caso el granito, que ha sido, digamos, una de las grandes satisfacciones de mi trabajo como profesional, con estas grandes piezas de granito, con estos grandes piezas en cuanto a volumen, pero desde luego también en cuanto a elementos casi escultóricos, ¿no? Pero solamente en Vigo podríamos utilizar, digamos, este material, porque en Vigo cuesta poquísimo. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de ejecución jamás se nos había ocurrido pensar en que se podía resolver con piezas macizas de granito. Todo lo teníamos pues con placas de granito de 4 o 6 centímetros de espesor, en fin, lo necesario para resolver satisfactoriamente bien este problema, ¿no? Después de estar casi 2 meses conociendo realmente cómo el granito se trabaja, cómo se extrae, llegué a la conclusión de que era más barato utilizar el granito en grandes bloques que cortarlos después en placas. De manera que hemos podido hacer una maravilla de obra en este sentido, de grandes piezas espectaculares que por supuesto resistirán el paso del tiempo de una forma, por eso hablaba antes, calzado a manos, ¿no? Se trata de un edificio que ha de ser pues, el pabellón de la navegación durante el periodo de la Expo y después habría de convertirse en el Museo de la Navegación de la ciudad de Sevilla. Tenía que ser un edificio no efímero, casi un contenedor que se construye junto al río, al nivel de la ribera de Guadalquivir, pero que ofrecerá su fachada de acceso, iba a decir principal, pero no sabemos si es fachada principal o no, a la Plaza de los Descubrimientos, que era una plaza que se situaba detrás del edificio, donde se construiría también el edificio de los Descubrimientos, que fue el edificio que se quemó, ¿no? Esta cubierta curvada, convexa, que a su vez se constituía en fachada principal del edificio, que también, por supuesto, evoca imágenes de viejos tinglaos portuarios, pero a su vez también la construcción de un edificio de servicios que había de albergar pues, un restaurante, cafetería, etcétera, etcétera, iba a permitir la creación de un espacio de intermediación abierto entre los dos edificios, un espacio de acogida, y que en este caso pues, era importante porque, dadas las condiciones climáticas de la ciudad, de contar con un espacio donde ya se presumía que la gente iba a hacer colas hasta de 6 horas, como realmente sucedía. En la forma del proyecto no ha intervenido, al menos de forma consciente, ninguna aproximación, digamos, a las formas de los barcos. Porque de forma consciente lo que me interesaba era, claro, cómo te aproximas, cómo haces que el edificio sea el pabellón de la navegación y no un pabellón de la técnica o el pabellón, yo no sé, gastronómico. Me parecía que era importante las relaciones más sutiles, ¿no? Menos inmediatas, menos literales. Entonces pensé en la utilización de un material que era muy querido al mundo de la navegación, que es la madera. De manera que este gran contenedor se iba ahora a formalizar una vez decidida que la cubierta debe ser curvada, que al exterior pues estaba revestido de chapas de cobre y en cambio al interior era todo de madera, ¿no?
porque yo creo que el edificio no expresa al exterior ni la diversidad, digamos, de sus espacios interiores, ni la riqueza de escalas que se producen en su interior. Si no es un edificio, yo creo que aparentemente es más pequeño de lo que realmente es, y de ahí yo creo la sorpresa del visitante cuando entra en ese edificio. Es una fachada mucho más, de volumen mucho más bajo que realmente existe en su interior, ¿no? En el sentido de que es un espacio interior que ofrece pues, mucha diversidad, digamos, de usos, ¿no? Espacios abiertos para exposiciones que necesiten la luz natural, espacios cerrados, espacios de gran altura, espacios más dilatados, espacios más estrechos, ¿no? Es un edificio que recibe su luz a través de una serie de incisiones, de fisuras, que se van abriendo en la cubierta que es fachada al mismo tiempo, y que permiten llevar la luz al interior del edificio, pero en una secuencia pautada, discontinua, que además podía ser controlado con unas grandes puertas estupendas, unas puertas de madera, curvadas también, correderas, que permitían controlar el nivel de iluminación que podía entrar en el edificio. La torre era, al principio los responsables de la Expo tenían la idea de introducir un faro en ese punto. Entonces la propuesta que yo hice era una propuesta que tiene mucho que ver con el acontecimiento de la Exposición Universal, que era una torre de ida y vuelta, una torre desdoblada, con dos piezas, de manera que una de ellas fuese permanente y la otra fuese efímera. De manera que una vez pasada la Expo, la pieza efímera desaparecía y solo se mantenía la torre de hormigón. ¿Pero qué sucedió? De alguna forma se distorsionó la idea primera, porque claro, yo aún abrigo la esperanza, pero era de demoler la torre metálica, porque la torre metálica es una torre que se construyó solo durante el periodo de la Expo, y dejaron solo la torre de hormigón metida en el agua, que me parecía mucho más elegante, ¿no? Y se mantuviera solo, digamos, esa torre de hormigón en el agua como un nuevo hito en la ribera de Guadalquivir, que permitía, además, por otra parte, pues, que se constituyera un mirador estupendo no solamente además sobre el territorio de la Expo, sino también sobre la ciudad. Tomares es la rehabilitación de una antigua hacienda, la hacienda de Santa Ana, una construcción del siglo XVIII, con ampliación. Quiero decir que no se trataba solo de restaurar o rehabilitar, sino de ampliar con construcción de una nueva planta este edificio, ¿no? ¿Cuál es la actitud, ¿no?, ante lo construido, ¿no? De una parte, en un extremo, digamos, estaría la reconstrucción historicista, el clasicismo de manual, ¿no?, de una parte, y de otra sería la discontinuidad, digamos, de la tradición moderna, es decir, la ruptura, el dejar bien claro lo nuevo es lo nuevo y lo viejo es lo viejo. El camino más adecuado era un camino intermedio entre ambos extremos, quiero decir, ni el mimetismo historicista, ni el shock, ni, digamos, la discontinuidad producida por la ruptura, ¿no? En este caso a mí me ha interesado una tercera vía. Las haciendas, como bien sabes, pues son estos episodios arquitectónicos, quizás los más importantes del campo andaluz, que son estas haciendas, son estas grandes construcciones que se organizan en torno, pues, a un patio, a dos patios, a varios patios. Se trataría, por lo tanto, de insistir en esa estructura de patios, ¿no?, que son las haciendas en definitiva. Se trata de escuchar al viejo edificio y que sea el edificio el que vaya dando las pistas para nuestra intervención, ¿no? Ahora ya no existe, digamos, una parte nueva y una parte vieja, sino existe un nuevo todo donde el todo es mayor que la suma de las partes. A pesar de que Guillermo es un arquitecto que es bastante contenido, que es un arquitecto moderno, pero que hace cosas que no son
provocativas, ¿no? Yo creo que aquello lo ha transformado en una arquitectura que ya no es una arquitectura rural, o sea, ya aquello no es una hacienda de olivar. Y a mí me parece que debería haber seguido identificándose como hacienda de olivar. La geometría de los mapas, ¿los has leído tú? La geometría de los mapas, de Belén Gopegui. Y el protagonista citaba a Debussy y decía que Debussy hablaba, para intentar justificar parte de su proceder, decía que la música no estaba en las notas, sino entre las notas, ¿no? Entonces, a mí, cuando leí esto, me clarificó muchísimo la forma de entender y de comprender el proyecto de Tomares, ¿no? Porque entendía que si ya hay algo de buena arquitectura en ese edificio, lo estará en los espacios de intermediación, en los espacios, estos espacios ambiguos que van comunicando patios entre sí, que van comunicando patios y jardín, porque más incluso que las propias construcciones, que la propia arquitectura. Joaquín Azañas, ¿no?, cuando hablaba a su arquitecto, le decía: hágame grandes patios y buenos corredores, y si sobra espacio, hágame habitaciones, ¿no? De manera que, cómo poner en relación los antiguos patios junto a los nuevos, y estos además con el jardín, es un poco toda la intervención de Tomares, que en este sentido yo creo que efectivamente, digamos, las fotografías no pueden sustituir nunca la experiencia espacial personal, ¿eh? Porque yo creo que son edificios que absolutamente deslumbran cuando se visitan, ¿no? Porque realmente es circular entre espacios de distinta naturaleza y distinta envergadura, sobre todo espacios abiertos, ¿no? Ir atravesando las construcciones con espacios que se dilatan o bien se contraen para dar paso, digamos, a otros espacios, digamos, es una experiencia, yo creo, estupenda, ¿no?